Reino Unido y esta última intervención del Banco de Inglaterra, y para ello saludamos a Juan Vázquez Rojo, es investigador y profesor en Economía Internacional en la Universidad Camilo José Cela. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, ¿qué magnitud tiene la actuación de hoy del Banco de Inglaterra? Veníamos de un entorno en el que parecía que el Banco de Inglaterra, con esa primera actuación, cuando anunciaba la decisión de esta compra temporal de emergencia de bonos, parecía que trasladaba algo de calma, confianza en los mercados, con esa propuesta o ese mensaje de el Banco de Inglaterra, el Banco Central va a actuar, sea como sea, en caso de necesidad, y va a responder ante cualquier posible colapso. En este caso hablábamos del colapso en el sistema de pensiones privado británico, pero ha tenido que volver a intervenir, y esto no sé hasta qué punto traslada calma, porque el Banco Central de nuevo sale en defensa de la deuda, o si más bien provoca cierto nerviosismo porque el Banco de Inglaterra ha tenido que volver a actuar. Claro, el mayor problema que tenemos aquí es que hay una descoordinación muy importante entre la política monetaria y la política fiscal. Hay que tener en cuenta que el Banco de Inglaterra en agosto anunció la reversión de la expansión cuantitativa, es decir, iba a deshacer parte de su balance, iba a vender parte de los bonos de forma muy agresiva, de forma mucho más agresiva incluso que lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, en otros bancos centrales como el Banco Central de Canadá. Es decir, va a poner más bonos en circulación a partir del 3 de octubre. Y justo unos días antes, unas semanas antes, vemos que el gobierno anuncia el mini presupuesto, es decir, que va a aumentar el déficit, va a poner más bonos en circulación. Es decir, va a haber muchos bonos en circulación y a su vez hay poca demanda. Esto lo que hace es crear un poco un caos, ¿no?, en el que hay, digamos, mucha venta y poca compra de bonos, y crea desajustes, ¿no?, porque al final, como es habitual, en lo que es la deuda pública y los bonos del Tesoro son mucho más que un instrumento de financiación del Estado, sino que son herramientas fundamentales en la deuda coletalizada. Es decir, que cuando un bono, es decir, se funciona como garantía, como respaldo, es fundamental que sea estable y que tenga liquidez. El problema es que, como decíamos, en realidad hay una descoordinación muy grande, y por eso el Banco Central tiene que actuar, anunciando, como decimos primero, este primer anuncio, ¿no?, de compra de deuda a largo plazo, y ahora tiene que volver a intervenir ampliando, digamos, esto a otro tipo de deuda como es la indexada. Lo que pasa es que este programa de emergencia acaba este viernes. Entonces, al final la expectativa es que, digamos, que el Banco Central siga con su política de agresiva, ¿no?, a finales de mes, de venta de bonos, y a su vez el gobierno todavía no ha aclarado del todo qué va a hacer con su presupuesto. De hecho, ha anunciado que va a adelantar su anuncio de presupuesto al día 31. Por eso, precisamente como comentabas, los fondos de inversión dicen que debe extender el Banco Central al menos hasta el día 31 su programa, ¿no?, de emergencia, porque si no va a crear un desajuste enorme entre la política fiscal y la política monetaria. Entonces, todo este problema que hay de la deuda como colateral, lo que hace es provocar distorsiones en los mercados financieros, y en concreto en los fondos de pensiones, ¿no?, que son los que más problemas están teniendo. Juan, ¿qué implica el hecho de que se haya ampliado la actuación del Banco de Inglaterra, en el caso concreto, a estos gilts indexados? Bueno, en realidad aquí lo que intenta hacer el Banco Central es dar profundidad al mercado, ¿no? Como decíamos, la deuda pública y los bonos del Tesoro son un instrumento muy importante, ¿no?, en cuanto a activo refugio, y como colateral, y tienen que tener una estabilidad y una profundidad de mercado muy importante. Entonces, el Banco Central lo que quiere hacer aquí realmente es dar profundidad de mercado, es decir, actuar como comprador de última instancia, no solo con los bonos a largo plazo, que fueron los primeros que dieron problemas, sino con otro tipo de bonos, es decir, para que no haya problemas, para que no haya cuellos de botella en ningún tipo de bonos. El problema es que este programa es algo de emergencia, es decir, se amplía hasta el viernes. ¿Y a partir del viernes qué? Es un poco lo que están recogiendo ahora mismo los tenedores de bonos, los mercados, que dicen, bueno, si realmente esto solo dura hasta el viernes y a partir del viernes todo va a seguir como estaba planeado, es decir, el Banco Central va a volver a su política de venta de bonos, de deshacer la expansión cuantitativa, y además el presupuesto del gobierno todavía no sabemos cómo es, y en principio efectivamente va a aumentar el déficit, ¿esto qué hace? Que, bueno, pues digamos, no sea suficiente. Probablemente, esto lo veremos, el Banco Central de Inglaterra en algún momento tendrá que decir que tiene que frenar
todos sus planes de revertir la expansión cuantitativa y no va a poder hacerlo de manera tan agresiva como tenía planeado al menos, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo, que son parches, es pura improvisación, va a tener que, digamos, dar más certezas y, digamos, aclarar realmente por lo menos qué planes tiene de aquí a un año, de aquí a unos meses, etcétera, y coordinarse sobre todo con la política fiscal del gobierno. Es decir, que el gobierno anuncie un plan y que el Banco Central también anuncie un plan más o menos a medio plazo para dar cierta estabilidad, porque lo que estamos viendo ahora es una continua improvisación, una descoordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Entonces, estos parches puntuales no ayudan realmente a estabilizar el mercado de bonos, y hay que tener en cuenta, que esto es muy importante, que el mercado de bonos no solo es un instrumento de deuda pública, sino que, como decíamos antes, funciona como colateral, y los colaterales tienen que ser instrumentos muy estables. En el momento en el que pierden la inestabilidad, que son inestables, que pierden la estabilidad y que se generan distorsiones, esto puede crear problemas en los mercados financieros, como ocurrió ya y como está ocurriendo todavía con los fondos de pensiones, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si realmente el Banco de Inglaterra cede a la presión de la Asociación de Pensiones y Ahorros Vitalicios? Bueno, entiendo que el Banco de Inglaterra quizás no ceda tanto a esa presión, sino que realmente va a decidir extender ese programa si realmente lo ve necesario, pero sí que estamos viendo una presión creciente por parte de los fondos de pensiones británicos. ¿Qué sucedería si realmente el Banco de Inglaterra ve que es necesario prolongar, ya no digo hasta el 31 de octubre, sino incluso más allá, porque aquí nos surgen dudas de si se pueden llegar a consumir reservas de forma peligrosa, si el Banco de Inglaterra puede ahogarse con este tipo de intervenciones? Claro, a ver, esto todavía no lo sabemos porque realmente, como decimos, hay tal descoordinación y hay tal improvisación que es muy difícil saber lo que va a pasar, pero todo apunta, tal y como se está comportando el mercado de deuda pública, sobre todo declaraciones como las de los fondos de pensiones, también el anuncio de que el gobierno va a anunciar un presupuesto el día 31, todo parece que se están intentando coordinar y dar cierta estabilidad, y eso va a pasar probablemente por hacer caso a los fondos de pensiones y ampliar, no solo ampliar, digamos, este programa de emergencia, sino, digamos, anunciar planes, digamos, más claros, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con la reversión de la expansión competitiva, es decir, en ese anuncio que habían hecho en agosto, que iba a empezar en principio el 3 de octubre y que habían pospuesto a finales de octubre, de venta de bonos, probablemente tengan que cambiarlo, ¿no? Y pues a lo mejor reducirlo, posponerlo, hacerlo, digamos, de otra forma, por ejemplo, si en vez de vender bonos, simplemente esperar a que maduren los que ya tienen y no recomprar, etcétera. Es decir, hacerlo de una forma más tranquila, menos agresiva, y que esto, bueno, dé cierta estabilidad, ¿no? Porque realmente el plan que estaba anunciado desde agosto probablemente no tenga mucho recorrido, y sobre todo teniendo en cuenta que los que están en problemas ahora mismo, que son los fondos de pensiones, que tienen un peso muy importante. Hay que tener en cuenta que, digamos, los fondos de pensiones tienen un peso más importante que el PIB del país. Entonces, en ese sentido, sus inversiones y su peso en las decisiones que hagan de mercado pueden desestabilizar de un día para otro todo el mercado, y al fin y al cabo el Banco de Inglaterra no puede, digamos, actuar de forma contraria a esas necesidades y, sobre todo, descoordinarse con el gobierno. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que ver una coordinación mayor, un anuncio por parte del gobierno más claro, un anuncio por parte del Banco de Inglaterra de una política monetaria a medio plazo más clara, más estable, y que eso, pues, digamos, que sirva por lo menos temporalmente para estabilizar el mercado de bonos y que no haya, sobre todo, desajustes muy grandes en un periodo de plazo muy corto, que eso es sobre todo lo que afecta a los mercados financieros y a la deuda como colateral. Pues nos quedamos con esas claves. Juan Vázquez Rojo, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado a arrojar algo de luz sobre esta cuestión. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo.